de sangre que pueda provocar algún tipo de reunión, algún tipo de complicación. La dieta también es importante, ¿no? Es muy importante. Nosotros, desde que el paciente le da COVID, sale con síntomas de COVID, la dieta y la hidratación, abundantes líquidos y una dieta saludable. Comer bien no significa comer bastante, comer bien significa comer equilibrado, ¿sí? Comer bastantes proteínas, carne blanca, carne de pollo, carne roja, carne de res, carne de cerdo, huevo, pescado, ¿sí? Vegetales verdes, vegetales amarillos, que son los más ricos en vitaminas y minerales. Y obviamente también carbohidratos, porque los carbohidratos como los cereales, el pan, el arroz, nos ayudan a obtener la fuente de energía, ¿sí? Y las grasas también. Y si es necesario el apoyo psicológico y psiquiátrico, en muchos de los casos es importante, ¿sí? Obviamente en aquellos pacientes que han tenido problemas de depresión, de estrés postraumático, de ansiedad, es muy importante el apoyo psicológico o psiquiátrico. No es lo mismo, ¿no? Psicología y psiquiatría, pero en todo caso, ambos profesionales de la salud mental nos ayudan para el tratamiento de estas secuelas con los pacientes, ¿no? Bien, yo creo pues que aquí, no sé si vas a continuar, no, ahí terminamos, ¿no? Entonces, de pronto creo que hay que pasar a la ronda de preguntas, si tienen alguna pregunta. Papito, es ahora donde usted puede despejar alguna duda y aprovechando también la intervención que tenemos aquí los doctores. Muchas veces no tenemos la capacidad o no tenemos el tiempo, la oportunidad de ir a un médico. Tenemos aquí ya la oportunidad de contar con dos especialistas que han estado frente en esta batalla del COVID desde su inicio. Por favor, ¿tienen alguna duda? Aprovechemos ahorita. Yo sí tengo una. Aprovechemos, Pepito. ¿No hay dudas? ¿No? No hay duda. Entonces, cuando no hay dudas, entonces el médico pregunta. Bueno, yo sí tengo, bueno, más que una duda, yo creo que la despejé mediante la exposición de ustedes, ¿no? De mi caída de cabello, ya sé por qué es ahora, por qué es la gran abundante de mi cabello. O sea, eso es secuelas del COVID, con lo que escuché de ustedes. Y el dolor de cabeza también, que me viene de vez en cuando, esos dolores de cabeza, entonces también es de acuerdo por el post-COVID, ¿no? Ajá, mamitas, ¿no tienen algún tratamiento para eso del cabello o eso va a ir eliminándose a poco? Ok, le contesto. Mire, el COVID es una enfermedad inflamatoria sistémica completa. O sea, no es que solamente el COVID daña nuestro pulmón, que es como lo que pensamos normalmente. O sea, COVID igual a enfermedad del pulmón. Eso no es todo en realidad completamente cierto. El COVID es un sistema inflamatorio completo de nuestro organismo, que obviamente al atacar nuestro pulmón como causa de entrada de aire y salida de nuestro organismo, se ve más afectado visiblemente, pero no es lo único que falla. Va a fallar la parte renal, la parte cardíaca que comprende el corazón, arterias y venas, en un estado inflamatorio persistente. Entonces eso nos va a producir que nosotros estemos con esta alteración de la circulación que va a permitir también por ese mecanismo tener la pérdida de cabello, el cambio de coloración de la piel, la pérdida del gusto y el olfato, y que hay a veces que persiste con el tiempo, ¿no? Hay gente que le dirá, yo tengo 3, 4 meses que salí de COVID y aún no, la comida no me sabe igual. El salado ya no es salado, el dulce me sabe amargo o el amargo me sabe a agrio, ¿no? Complicaciones que se ven por el estado inflamatorio completo, ¿ya? Ese es a veces el error que cometemos, no, si solamente es el pulmón y ya, pues no es todo, es un todo. Por eso la importancia de cuidarnos, de cuidarse a uno mismo y de cuidar a los demás también, ¿no?
no es que ya pasó, ya no hay pandemia, no, la pandemia existe y sigue y persiste aún, que gracias a Dios ha disminuido los casos. Una parte ayuda a la vacunación, otra parte porque hemos puesto nuestro lado, y el mayor porcentaje porque Dios ha estado ayudándonos en todo esto, ¿no? Pero sigue habiendo casos menos letales, a veces sí hay, a veces no hay, pero hay que seguir tratando de cuidarnos, ¿no? Pero esa es una parte por la cual el organismo falla completamente y el paciente llega a fallecer. Obviamente, en estados inmunológicos más graves, a veces pueden morir los adultos, morirá gente joven, mueren a veces algunos niños. Entonces, Es un todo. un todo. Por eso la pérdida de La pérdida de cabello, el dolor de el dolor de cabeza, porque las arterias, las venas quedan inflamadas. Entonces, tienen que llevar a un proceso de desinflamación. ¿Ya? Para poder tener, y el cuerpo como que regresa nuevamente a su estado anterior. Pero es un tiempo, es un proceso. Por eso la importancia de la alimentación saludable, de tomar líquidos, de comenzar a hacer actividad física progresivamente, para poder cambiar nuestro estilo de vida, ¿ya? Y así poder enfrentar la enfermedad como tal. La enfermedad aguda en su tiempo, que es dentro de las primeras 4 semanas, y las secuelas que quedan hasta 6, 12 meses, que es el tiempo que hemos llevado con esto, que hemos podido encontrar las secuelas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta, papitas? Papitas, aprovechemos, por favor. ¿No? A la mamita de Antonella, a ver. Tiene la palabra. Mi pregunta es si una mujer embarazada no se vacuna, ¿tiene alguna complicación? A ver, una mujer embarazada por sí va a tener sus complicaciones de su embarazo. Si se vacuna o no tenga complicaciones por COVID es igual que el resto. Las complicaciones de contraer la enfermedad es la misma. Sea un niño, un adulto mayor, una mujer embarazada, una mujer lactante. Si se expone al virus va a contaminarse, ¿no? O sea, esa manera de transmisión va a persistir, no va a alterarse. La diferencia es los cuidados y no sé realmente a cuál va su duda, o sea, si se contamina o no, o por estar embarazada no se contamina, o si debe vacunarse o no. Si debe vacunarse por el estado de gestación que se encuentra. O sea, hay estudios que han demostrado que la vacunación en las mujeres embarazadas sí ayuda a disminuir el riesgo de contagio o de infección grave. Ya, porque sí hay mujeres embarazadas con COVID que lamentablemente también han fallecido al no ser inmunizadas. O sea, no podemos cerrar los ojos ante la realidad. O sea, la vacunación está apta para todos, siempre y cuando su médico no tenga alguna contraindicación por su estado, porque estamos hablando de una mujer embarazada aparentemente sana, y hablo de aparentemente sana porque no se ha detectado ninguna enfermedad, pero eso lo va a determinar igualmente su ginecólogo, y en base a eso, por los controles prenatales, él le va a decir, procedamos a vacunar. Listo, contestada la señora mamita Antonella. ¿Alguna otra mamita que desee hacer alguna pregunta? Yo tengo una consulta para los doctores. Compañera. Mi mamá, a ella le dio COVID hace 5 meses. ¿Todavía puede tener secuelas? Porque el día de ayer tuvo mareos. Ya se le hizo los exámenes, pero hoy en la tarde recién le dan los resultados. ¿Podría ser causa de eso también? Bueno, claro que sí. Los síntomas pueden durar entre 6 meses a 12 meses posterior a haber sufrido COVID, y depende de la intensidad de la infección que haya tenido. Asociar el mareo o no a la enfermedad, eso ya habría que igualmente despejar las dudas mediante su médico de cabecera, quien va a ayudar a dilucir si es un secuelar o es algo que ella ya había tenido y que no ha sido detectado, ¿ya? Para poder discernir también por la edad del paciente, la raza, los hábitos alimenticios, a dónde va esa enfermedad. Pero sí, el mareo está considerado dentro de la parte neurológica de las secuelas post-COVID.
Ok, doctora, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más está? Creo que sí, porque alguien se está conectando al audio. Supongo que quiere consultar algo. ¿Alguna otra pregunta, mamita? ¿No? Aprovechemos que hoy día la consulta está gratis. Ahorita está gratis. Es como que veamos una teleconsulta ahorita. Aprovechemos que está como gratis ahorita. ¿No? ¿No más preguntas? No, ya. Algo como para finalizar, doctor Jaramillo o doctora Escobar, algo como para finalizar. Ya, a manera de... ¿Hay alguna otra pregunta? No. Parecía que la mamita de Kexia quería hablar, pero como que no se arrepintió. Si desea preguntar, aproveche, mamita, pregunte, no tenga miedo, que aquí no le vamos a poner cero, no estamos en clase, estamos despejando dudas. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, ingresé recién, pero Serena otra también ya estaba, pero pongamos, a mí me dio el COVID. Y yo escuché al doctor que dijo que una consecuencia es que siempre a mí me duele la espalda. ¿Eso es normal o va a pasar? Claro, el dolor de espalda también es una secuela común. Dentro del dolor de espalda puede ser por diferentes causas. Puede ser que dentro de su enfermedad haya tenido lesión en el pulmón y esa haya sido la causa del dolor que usted tiene persistentemente, o un dolor muscular, que es lo más común, ¿sí? Normalmente nosotros recibimos muchísimos pacientes que van a los controles hasta después, bueno, ya tenemos aproximadamente casi 20 meses desde que empezó la pandemia aquí en el país, en Ecuador, y todavía hay pacientes que tienen muchísimas secuelas, sobre todo musculares. Dolor de espalda, pues, y muchos lo confundimos con dolor del pulmón, pero realmente se le hacen los estudios y el pulmón está sano, afortunadamente, ¿no? Y el problema es en el músculo, porque como decíamos en una de las diapositivas que pasamos, las secuelas musculares son bastante comunes y pueden aparecer dolores en la espalda, pueden aparecer dolores en cuello, en toda la región de la columna y en las piernas, en las extremidades inferiores, ¿no? Que son las que soportan todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo, perdón. Pero son bastante comunes, sí, son atribuibles a secuelas de COVID. Ok, gracias. ¿En las plantillas de los pies también? ¿Perdón? ¿En las plantillas de los pies también? También. Más bien a nivel de las plantas de los pies, no hablamos tanto de dolor muscular, sino de un dolor neuropático, porque en los pies hay terminaciones nerviosas, ¿sí? Y como los pies soportan todo el peso de nuestro cuerpo, ¿sí? Esas terminaciones nerviosas se inflaman. Entonces, vamos a tener también ese tipo de secuelas que pueden durar a largo plazo. Como yo les decía al inicio de mi intervención, todavía seguimos conociendo nuevos síntomas, ¿sí? De hecho, hay personas que están acudiendo ahora a las consultas con síntomas de COVID y ya no se ven casos de pérdida de olfato y gusto. Eso es un cambio que nos hemos dado cuenta. Son variantes, ¿sí? En las que lo que menos hay ahora es afectación de la pérdida del olfato y del gusto. Sigue existiendo problemas de fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, la tos, pero ya no hay pérdida de olfato y gusto. Son rarísimos los casos, ¿sí? Entonces, todavía seguimos nosotros aprendiendo, incluso el personal médico, el personal de salud, todavía seguimos aprendiendo. Pero sí es atribuible también a su pregunta el dolor en la planta de los pies, también por las terminaciones nerviosas que se inflaman. ¿Alguna otra pregunta, mamitas, papitos? Que también creo que habían papitos aquí. Bueno, tienen las camaritas apagadas. Aprovechemos a preguntar. Me dijeron que no habían preguntas y ya veo que sí, de a poquito se van fluyendo las preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿No? La mamita de Vaca. A ver, mamita de Luis. Vamos. Buenos días. Pregunte. Disculpe, es que a mí me dio COVID también. Y ahora último, yo nunca he sufrido de la presión. Y ahora último tengo presión alta. ¿Eso también puede ser producto de secuela?
También la hipertensión arterial también es una secuela que suele presentarse. De hecho, como veíamos en las diapositivas que pasamos hace un ratito, no solamente son complicaciones respiratorias. Los últimos estudios a nivel, que generalmente son en Norteamérica o a nivel británico, a nivel de los países europeos, Inglaterra sobre todo, demuestran que más frecuentes son las complicaciones cardíacas que las complicaciones respiratorias, hablando de secuelas o de complicaciones a largo plazo. Y la hipertensión está dentro de los primeros lugares. Hay pacientes que suelen presentar de un momento a otro, no, pero yo no era hipertenso, doctor, yo no sufría presión alta, pero me dio COVID hace un año, tal como usted me está contando. Y dentro de ello, pues cuando ya se lo deriva al especialista, en este caso el cardiólogo, se le hace los estudios, unos estudios específicos que mandan a hacer los cardiólogos, aparte del electrocardiograma, una serie de exámenes en sangre, etcétera, se determina que es secuela de COVID. Es una de las secuelas o de las complicaciones más frecuentes, la hipertensión arterial. ¿Sí? Es cierto eso. Gracias. Ok. A tratar de buscar doctor, señora mamita de vaca, ¿vio? ¿Alguna otra pregunta, mamita? ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿No se animan? Pregunten, que como dicen ahí en el Facebook, tener COVID no es un delito ni un pecado, más vale tenemos que despejar dudas para así estar precavidos y no ir a fatales consecuencias, ¿no? A una consecuencia fatal sería la cosa. Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿No? Listo. Doctor Jaramillo o doctor Escobar, algo como para culminar? ¿No? Bueno, sí, a manera de conclusión es importante que nosotros tengamos en cuenta algo respecto a la vacunación, que básicamente era el tema central de esta charla, ¿no? Sí. Tenemos que tomar conciencia de que la vacuna, si bien es cierto, es una herramienta que tenemos actualmente, pues gracias a la gestión que está realizando en este caso el gobierno, ¿sí? Con un plan de vacunación masiva en la que pues ya tenemos un gran porcentaje de la población vacunada, pero tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. La vacunación va a disminuir considerablemente que nos dé COVID grave, COVID severo, y que podamos llegar a fallecer. No va a evitar que nos contagiemos. La vacuna en ningún concepto ha sido creada para evitar que nos contagiemos. Por ello, la falsa percepción que está teniendo, que realmente es un poco preocupante, ¿no? De la mayoría de la gente que ya ha recibido sus 2 dosis, de ya no usar mascarilla, de acudir a eventos masivos, de, ¿cómo se llama?, de no tener ninguna medida de distanciamiento ni de bioseguridad, es preocupante. No nos confiemos porque la vacuna no va a evitar que nosotros nos contagiemos. Quizás nosotros nos podamos contagiar si no nos cuidamos, ya, y a nosotros no sintamos absolutamente nada. Quizás una simple gripe, pero podemos ir a nuestra casa llevando el virus y contagiar al más pequeño, al niño que todavía no se ha vacunado, o también a un adulto mayor, a una persona que tiene un problema de salud, o una enfermedad crónica, o una enfermedad catastrófica, una discapacidad, cualquier enfermedad severa, ¿sí? Y lo podemos agravar y contagiar, ¿sí? Entonces, tomemos muy en cuenta eso, concienticemos mucho en esa situación. La vacuna... Dígame, claro. ¿Alguien iba a preguntar algo? La mamita de Molina que parece que quiere decir algo. No sé si es algo para el doctor o está hablando en su casita. ¿No? Claro, Molina. pregúntese. ¿Yul Molina? No. Ya, okay. Ya, listo. Entonces, vamos a desactivar el micrófono para que no interrumpa. Ya, gracias. Ok. Listo. Ya, entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Concientizarnos justamente en eso, ¿no? La vacuna es importantísima. Todos debemos acceder a las vacunas. Por ahí escuchaba a una mamita que preguntaba sobre las embarazadas. Todos debemos acudir a la vacuna, salvo
su médico, en este caso un ginecólogo, en el caso de las embarazadas, indique que por determinado riesgo del embarazo, preferible no se vacune, o alguna persona que tenga alguna enfermedad, preferible no se vacune por el momento. Pero todos debemos acceder a la vacuna en su debido momento, ¿sí? Hasta los niños a partir de los 3 años se los va a inmunizar, se los va a vacunar. Pero esto pues es importante tomar en cuenta de que va a ir siendo gradual. Escuchaba pues que dentro de los planes del Ministerio de Salud Pública está pues terminar este año 2021 incluido con más del 85% de la población vacunada. ¿Ya? Otro punto también para concluir es que todavía no sabemos si la inmunidad, la protección que nos da la vacuna va a ser permanente, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta eso también. Primero, no dejar de cuidarnos, y segundo, que no sabemos si la inmunidad de las vacunas va a ser permanente. Por ello ya se está hablando incluso de una tercera dosis, ¿sí? En los países de primer mundo, ¿no? Y probablemente aquí a partir del siguiente año se empiece a administrar una tercera dosis. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la COVID se puede convertir, puede pasar de ser una pandemia a ser una enfermedad endémica. ¿Qué significa endémica? Significa que nosotros vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad, así como el dengue. El dengue aparece todos los años en el periodo de lluvias. Entonces aparecen los mosquitos y vienen los casos de dengue. Asimismo, la COVID está a muy poco de ser declarada una enfermedad endémica, ¿sí? Es decir, que va a aparecer o va a persistir durante un periodo de tiempo en las cuales todos tenemos que vacunarnos todos los años, hasta que aparezca una vacuna que nos dé inmunidad de por vida, como fue en algún momento la rubiola, en la que apareció una vacuna que inmunizó y desapareció esa enfermedad aquí en nuestro medio, ¿no? Asimismo, hasta que ocurra eso, pues tenemos que tomar las medidas de bioseguridad, no descuidarnos, seguir usando mascarilla, evitar las aglomeraciones, guardar el distanciamiento. Entonces, esa es la conclusión, el consejo final que yo les dejo, ¿no? No nos confiemos que porque ya estamos vacunados, como se dice comúnmente, viva la fiesta, ¿sí? No, sigamos concientizando, sigamos tomando esas medidas, no dejemos de usar mascarilla, ¿sí? Porque no sabemos nosotros todavía qué puede pasar con esta enfermedad. Listo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta adicional, si no, pues de mi parte, agradecido por la invitación. Ok. No hay más preguntas entonces, ¿no? Listo. Entonces, doctor Jaramillo, doctor Escobar, muchísimas gracias por tomarse. Sabemos que el tiempo de ustedes es muy apretadito en su agenda, y le agradecemos de corazón que nos hayan dedicado este espacio para nosotros, que nosotros trabajamos en una escuela de parte rural, acá en Milagro, de manera infinita. Gracias por su valiosa capacitación y despejarnos de algunas dudas en cuanto a la vacunación, ¿verdad? Entonces, señores representantes, también por ustedes, muchas gracias por su asistencia a esta reunión de capacitación. Y recordemos, como dijeron los doctores, este virus no se ha ido. Ese virus aún está entre nosotros, tenemos que seguir cuidándonos, seguir cuidándonos, y será hasta una próxima oportunidad. Espero no sea la primera y la última que ustedes nos acompañen, doctores, aquí. De pronto uno nunca sabe, ¿no? Te podríamos, no sé, ya quedan ustedes la promesa aquí, si nos pueden seguir ayudando. Bien, de ustedes muy agradecidas de parte de la máster Mariela Lindao, que también es coordinadora de nuestra institución, de quienes habla también máster Penélope Bajaña. Que tengan ustedes muy buenos días. Así es, muchas gracias, doctores, y a todos los padres de familia que estuvieron presentes hoy en esta socialización. Así es. Muchas gracias y hasta luego. Pasen bien, cuídense. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego, pasen bien. Se le agradece. Gracias. Muchas gracias a los papitos también por estar en esta... Así es, gracias por la asistencia. Sí. Bien, entonces ahora sí, ¿sí cogió usted la nómina, compañera Lindao? Sí, de las también dos están ya. Ya, Sí. listo, ya, yo también tengo la nómina de los asistentes. Ya, podemos Ok, ir compañera.
Podemos ir saliendo de la sala de Zoom, por favor, mamitas. Bendiciones. Y se hasta una Amén. próxima. Cuídense. Amén. Amén. Vemos. Cuídense, chao. Chao, chao. Ya, chao. Marielita, me pasas la grabación Antes. primera. Me pasa la primera grabación, yo le paso esta, ¿ya? Ok. Ya. Voy a finalizar, voy a salir del Zoom. Ok, nos vemos. No, déjame tomar una foto para las dos. Ya, para poder salir. Sí. Ya, ahora sí. Tengo el capture acá. Lo pongo aquí, me voy al Zoom y finalizo. Ok, Chao, nos chao. vemos. Ya. Chao.